Bueno, muy buenas noches, estimados jóvenes. Bienvenidos a este taller de capacitación en línea. Quien se dirige a ustedes es Gladys Marina López Orellana, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. En la actualidad me encuentro cursando el cuarto semestre de la carrera de Derecho y dentro de mi formación profesional en este semestre debo cursar la asignatura Practicum 1, que tiene que ver con servicio comunitario, el cual consiste en el desarrollo del proyecto de vinculación con el tema Garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Espero que este proyecto, la socialización y los datos que se den en este proyecto les sean de mucha utilidad a ustedes jóvenes y agradezco de antemano su predisposición para participar en este taller. Bueno, para iniciar, debemos conocer cuáles son los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Para ello se ha realizado un análisis de 3 cuerpos normativos que regulan estos derechos, los cuales son la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de Protección de Datos Personales y el Código Orgánico Integral Penal. Se debe reconocer que la importancia de este taller radica en el proceso de aprehensión de conocimientos sobre el tema que abordaremos, lo que implicará una concientización de las personas y favorecerá el empoderamiento de sus derechos. ¿Para quién va dirigido este taller? Bueno, debemos mencionar que este taller está dirigido para la sociedad en general, pero sobre todo para los jóvenes de 18 a 29 años. ¿Qué queremos conseguir con este taller? Bueno, con la ejecución de este taller se pretende concienciar a las personas y grupos de atención prioritaria sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Como objetivos del taller tenemos en primer lugar capacitar a la colectividad la normativa que protege los derechos digitales de los jóvenes en el Ecuador mediante un taller. Y luego conocer la percepción de los jóvenes sobre el tema analizado. Muy bien, ahora les invito al desarrollo de este taller de capacitación. Y para dar inicio, debemos mencionar que el reconocimiento de los derechos digitales cada vez se vuelve más indispensable para el ejercicio pleno de los derechos contemplados en nuestra Constitución. Derechos que comprenden, como por ejemplo la libertad de expresión, la comunicación, la educación, la participación ciudadana e incluso en la actualidad ya el trabajo juvenil, como tienen conocimiento, ya se encuentra en nuestra normativa legal. Por otro lado, debemos mencionar que el Internet y sus diferentes plataformas web facilitan el acceso e intercambio de una variedad de información entre personas y con ellos el acercamiento y exposición de nuestra vida personal e íntima. Programas que, como ustedes bien conocen, se alimentan de este tipo de información y se transforman en la tan nombrada inteligencia artificial. Frente a esta realidad social, el Estado ecuatoriano ha reconocido estos derechos a través del legislador y ha intervenido en nuestra normativa. En primer lugar, garantizando nuestros derechos constitucionales y luego creando la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, la cual se encuentra vigente desde el año 2021 y que tiene como finalidad garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, que incluye el acceso y decisión sobre la información proporcionada y exhibida, así como su correspondiente protección y, por último, sancionando a través del Código Orgánico Integral Penal a quienes lo infrinjan. Debemos conocer para iniciar qué y cuáles son los derechos digitales. Y podemos decir que los derechos digitales son una rama de los derechos humanos en la era digital. Y su finalidad es proteger y garantizar la seguridad de las personas cuando se conectan a Internet,
como por ejemplo el derecho a la privacidad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la protección de datos, entre otros. Todos estamos conscientes de que el Internet es el más grande medio de acceso y entrega de información de todo tipo, y que las redes sociales están al alcance de los niños, niñas y adolescentes a través de celulares, computadoras, relojes, tablets, entre otros, lo cual es una realidad que no se puede ignorar ni prohibir, sino regular, debido a que, si bien es cierto, hay un gran riesgo al manejar cierto tipo de información, también por otro resulta muy útil para el desarrollo y la captación de habilidades y destrezas múltiples de quienes lo utilizan. En este sentido, el Estado ecuatoriano, reconociendo que llegado el momento de la era digital, la cual pretende quedarse entre nosotros, ha dado pasos agigantados para ir a la par con ella. Es así que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 17, menciona: el Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación. Para el efecto, en el numeral 2, establece: facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. ¿Qué podemos observar? Bueno, pues podemos comprender que el Estado se ha acoplado a la realidad tecnológica actual en la que vivimos y presta las facilidades para la creación y fortalecimiento de los medios de comunicación. Entre ellos podemos comprender que es el uso de las redes digitales y del Internet. Dentro de las garantías de nuestra Constitución están los derechos de libertad, los cuales también se encuentran reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, el cual en el artículo 66, numeral 19, reconoce y garantiza a las personas el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre la información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. ¿Qué podemos comprender con esto? Que ninguna información de carácter personal puede ser revelada o expuesta sin la autorización del titular. ¿Sí? También resulta imperante que los derechos digitales de las personas en esta era tecnológica cuenten con el buen uso y sobre todo con la debida protección, ya que, si bien es cierto, las tecnologías de la información y la comunicación han evolucionado, también a través de ellas de manera constante se vulneran los derechos fundamentales. Por ello, dentro de nuestra normativa legal, y como ya mencionamos, existe la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, cuya finalidad es garantizar el derecho a la protección de los datos personales en todos los ámbitos, lo que comprende el acceso y decisión sobre la información, así como su protección, por lo que esta ley regula, prevé y desarrolla principios, derechos, obligaciones y mecanismos de defensa. Debemos mencionar que este cuerpo normativo garantiza el derecho a la información digital en su artículo 23, el cual establece: las personas tienen derecho al acceso y disponibilidad del conocimiento, aprendizaje, preparación, estudio, formación, capacitación, enseñanza e instrucción relacionados con el uso y manejo adecuado, sano, constructivo, seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicación
en estricto apego a la dignidad e integridad humana, los derechos fundamentales y libertades individuales con especial énfasis en la intimidad, la vida privada, autodeterminación informativa, identidad y reputación en línea, ciudadanía digital y el derecho a la protección de datos personales, así como promover una cultura sensibilizada en el derecho de protección de datos personales. En el Ecuador y en el mundo cada vez se produce un mayor uso de la tecnología. Es así que un 70% del acceso a la web es de menores de entre 10 y 15 años, debido a que desde esa edad ya tienen a su alcance un teléfono móvil, puesto que están en una etapa de querer conocer el mundo y saciar su curiosidad. Así pues, los niños, niñas y adolescentes acceden mediante los instrumentos tecnológicos mencionados e interactúan diariamente en redes sociales tales como Facebook, Instagram, Tinder, WhatsApp, entre otros, haciendo de los mismos parte de su vida, no solo como entretenimiento, sino como medio de relacionamiento con entes públicos y privados. Pero debemos mencionar que con ello se aumentan las situaciones de riesgo, debido a que desconocen de los peligros que esto implica. La facilidad que existe hoy en día para acceder a páginas con contenido inapropiado, el anonimato permitido y la escasa información para navegar de una manera segura aumentan las situaciones de riesgo para los jóvenes. Por ello resulta primordial la existencia de un marco regulador y sancionador específico con el fin de que nuestros niños y jóvenes no se conviertan en presas fáciles de la delincuencia, que se escudan detrás de las redes sociales para cometer sus fechorías. Por ello, tenemos a nuestro alcance el Código Orgánico Integral Penal, que es nuestro cuerpo normativo encargado de normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia del debido proceso. En lo referente a las garantías de los derechos digitales, sanciona los delitos informáticos o también llamados ciberdelitos o delitos cibernéticos, que no son otra cosa que las conductas ilícitas del individuo a través de dispositivos electrónicos y del Internet. Uno de estos riesgos a los cuales los jóvenes están expuestos hoy en día es el sexting, que consiste en enviar a otra persona textos o imágenes insinuantes, eróticos, pornográficos por iniciativa propia. Información que al caer en las manos equivocadas puede dar lugar a delitos de extorsión o chantaje. Es así que el Código Orgánico Integral Penal pone a disposición una serie de artículos que sancionan este tipo de conductas y que se podrían relacionar perfectamente con la vulneración de derechos tales como los delitos de explotación, expuesto en el artículo 103, que hace referencia a la pornografía. ¿Qué nos dice el artículo 103? La persona que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita o edite materiales visuales, audiovisuales, informativos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud sexual, serán sancionados con pena privativa de libertad de 13 a 16 años. Así también en el artículo 104 se refiere a la comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes. La persona que publicite, compre, posea, porte, transmita, descargue, almacene, importe, exporte o venda por cualquier medio para uso personal o para intercambio pornografía de niños, niñas y adolescentes, será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Dentro de estos delitos informáticos podemos mencionar el bullying cibernético o ciberacoso,
que no es otra cosa que el acoso o intimidación por medio de las tecnologías digitales. Esto puede ocurrir en las redes sociales, las plataformas de mensajería, las plataformas de juegos o los teléfonos móviles. Y es un comportamiento que se repite y que busca atemorizar, enfadar o humillar a otras personas. Y en algunos casos, estas conductas las han llevado hasta el suicidio. Este tipo de delitos podemos relacionarlos dentro del Código Orgánico Integral Penal con los delitos contra la integridad personal. Para ello, en el artículo 154.1, castiga a la instigación al suicidio y nos dice, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años la persona que induzca o dirija mediante amenazas, consejos, órdenes concretas, retos, por medio de cualquier tipo de comunicación verbal, física digital o electrónica existente, a una persona a que se provoque daño a sí mismo o ponga fin a su vida, siempre que resulte demostrable que dicha influencia fue determinante para el resultado dañoso. También tenemos dentro de este mismo cuerpo normativo los delitos contra la integridad sexual. En su artículo 168, el COIP se refiere a la distribución de material pornográfico a niños, niñas y adolescentes. Y dice, la persona que difunda, venda o entregue a niñas, niños o adolescentes material pornográfico será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. En el artículo 169 menciona la corrupción de niñas, niños y adolescentes. La persona que incite, conduzca o permita la entrada de niñas, niños o adolescentes a prostíbulos o lugares en los que se exhibe pornografía será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. En el artículo 173 sanciona el contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos y establece la persona que a través de un medio electrónico o telemático proponga concretar un encuentro con una persona menor de 18 años, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento con finalidad sexual o erótica, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Así también en el artículo 174 señala la oferta de servicios sexuales con menores de 18 años por medios electrónicos. La persona que utilice o facilite el correo electrónico, chat, mensajería instantánea, redes sociales, blogs, fotoblogs, juegos en red o cualquier otro medio electrónico o telemático para ofrecer servicios sexuales con menores de 18 años de edad, será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Dentro de los delitos contra el derecho a la intimidad personal y familiar, el COIP en su artículo 178 se refiere a la violación a la intimidad. Y nos dice que la persona que, sin contar con el consentimiento o autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Como ustedes pueden observar, todas estas acciones grabadas y compartidas a través del Internet son calificadas como delitos y son sancionadas por nuestra normativa legal. También, hoy en día, son muy conocidos los delitos usando medios digitales y la tecnología. Entre ellos tenemos los delitos contra la propiedad. Y el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 185, califica la extorsión
con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. En el artículo 186, la estafa, con pena privativa de 5 a 7 años. En el artículo 190, califica la apropiación fraudulenta por medios electrónicos. La persona que utilice fraudulentamente un sistema informático o redes electrónicas y de telecomunicaciones para facilitar la apropiación de un bien ajeno o que procure la transferencia no consentida de bienes, valores o derechos en perjuicio de esta o de una tercera en beneficio suyo o de otra persona, alterando, manipulando o modificando el funcionamiento de redes electrónicas, programas, sistemas informáticos, telemáticos y equipos terminales de comunicaciones, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Los delitos contra la seguridad de activos también son castigados contra los sistemas de información y comunicación. En el artículo 231 expresa sobre la transferencia electrónica de activo patrimonial. Esto se suscita cuando una persona accede a los fondos del cliente de un banco sin su autorización. Este tipo de delito es sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Este delito hoy en día es muy frecuente y se materializa mediante la vulneración de los sistemas de seguridad de los bancos. En los últimos tiempos han existido innumerables casos de transferencias de fondos de cuenta a cuenta, dejando muchas veces a los clientes sus cuentas en cero. En el artículo 132 hace referencia al ataque a la integridad de sistemas informáticos. Dice, la persona que destruya, dañe, borre, deteriore, altere, suspenda, perdón un momentito. A ver. Suspenda, trabe, cause mal funcionamiento, comportamiento no deseado o suprima datos informáticos, mensajes de correo electrónico, de sistemas de tratamiento de información telemático o de telecomunicaciones a todo o parte de sus componentes lógicos que lo rigen, será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. En este tipo de delito nos encontramos con las denominadas conductas hacking, que consisten en acceder de forma no autorizada o no consentida a bases de datos o a sistemas informáticos ajenos mediante la vulneración de puertas lógicas o password, que se caracterizan porque están impulsadas por la insaciable curiosidad de los hackers en encontrar en los sistemas informáticos la existencia de agujeros o puertas falsas y fallos, pero una vez que consiguen su objetivo dentro de la máquina, no borran ni dañan nada, pero igual es sancionado con nuestra normativa legal. Bueno, estimados jóvenes, como hemos podido observar, existen varios cuerpos legales a los cuales protegen y garantizan nuestros derechos, a quienes podemos recurrir en el caso de que los mismos sean vulnerados. Y como puntos importantes y conclusiones podemos dilucidar lo siguiente. Primero, las autoridades tienen la obligación de respetar y garantizar y proteger la libertad de expresión y de información. Segundo, la nueva realidad digital ha obligado a los jóvenes ha obligado a los gobiernos a impulsar políticas efectivas que protejan los derechos digitales de la ciudadanía, en especial de los jóvenes en Internet. Los jóvenes de nuestro país poseen libertad de expresión online, así como el acceso a la información, opiniones y expresiones de otras personas que cuentan con las herramientas legales necesarias para hacer respetar estos derechos. Y por último, mencionar que a pesar de la existencia de diferentes cuerpos legales encargados de proteger y garantizar los derechos digitales en la sociedad de la información, en la actualidad los delitos cometidos a través del Internet se han incrementado y se cree que se debe en gran parte al desconocimiento de los derechos que protegen a los usuarios que recurren a las páginas web o redes sociales. Espero que la información que les he proporcionado, estimados jóvenes, les sea útil. De pronto
dentro de los asistentes, si hay alguien que me quiera formular alguna pregunta o tenga alguna duda, por favor, estoy abierta para poderles contestar. Pamela, Vivian, Pamela. Sí, buenas noches. Buenas noches, Pamela. Me gustaría saber si existe otras leyes, aparte de las que usted mencionó, que garanticen los derechos digitales de los jóvenes. Claro que sí, Pamelita. Muchas gracias por tu intervención. Sí, sabe que existe en diferentes normativas, tales como el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, que hace referencia al derecho a la información de los niños, niñas y adolescentes también, así como la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, y se refiere a los derechos de las mujeres y a una comunicación y una publicidad sin sexismo. Así es que sí existen más cuerpos legales en donde se puedan respaldar para hacer respetar estos derechos. ¿Alguien más? Buenas noches. Yo no tengo una pregunta, más un comentario. Me Buenas parece noches. muy... ¿Perdón? Muy buenas noches. Sí, adelante. Okay. Adelante. Mi comentario es que, bueno, agradeciendo su exposición, su ponencia, porque realmente es un tema muy interesante y muy importante, ya que muchas veces nuestros derechos son vulnerados y no conocemos. Nosotros a veces regalamos nuestros datos y a veces no sabemos cuáles son los medios o quizá las leyes que podríamos utilizar para defender nuestros derechos. Entonces me parece muy interesante esta exposición y agradecerle por dejarnos participar de esto. Muchas gracias a usted y tal vez alguna otra pregunta y de pronto si ya no hay para finalizar este taller. Bueno, muchísimas gracias, estimados jóvenes. Yo espero que la información que se les ha proporcionado les sirva no solo a ustedes, sino a toda la comunidad para que ustedes también puedan transmitir que los derechos que nosotros tenemos en el momento de ingresar a Internet son muchos y no pueden ser vulnerados. Así es que espero que esta información, este taller le haya sido útil y agradeciéndoles una vez de antemano la asistencia y espero en una próxima oportunidad compartir nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias, estimados jóvenes, y espero verlos en una próxima oportunidad. Muy amable. Muchas gracias por la asistencia. Gracias, fue una excelente exposición. Buenas noches. Gracias.